Hola, buenos días. Somos alumnas de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy vamos a presentar el tema de derivadas. Son las 8 reglas básicas para poder derivar. Comenzando con la primera regla, que es derivada de función constante. Explica que si y es igual a función de x, donde función de x es igual a la constante, entonces y es igual acá a la constante y es igual a 0. En conclusión, todos los números reales da 0 como su constante si no hay una variable. La segunda regla es función de identidad. Esta regla nos dice que si hay solo una variable, en este caso x, la derivada termina siendo un 1. Entonces, derivada de x sería 1. Tercera regla, multiplicación por constante. En este caso, ya estamos tomando en cuenta una constante multiplicada con una variable. Para sacar la derivada de, en este caso, y es igual a 2x, tenemos que multiplicar el exponente de la variable, que en este caso la x está sola, tiene un exponente a la 1 imaginario. Entonces, ese exponente se multiplica por la constante, 1 por 2, que sería 2y' igual a 2. Después queda saber qué vamos a hacer con la x. Más adelante vamos a explicar detalladamente la regla donde dice que en toda derivada a nuestro exponente le tenemos que restar 1. En este caso sería 1, que sería nuestro exponente imaginario, menos 1 da 0. Por lo tanto, elimina también la constante. Y nuestra derivada de 2x termina siendo 2. Cuarta regla, multiplicación de constante por x a la n. Aquí ya tomamos en cuenta una fórmula que sería y' igual a constante por potencia por la variable, que sería x a la n menos 1. A la potencia se le resta 1. Como ejemplo tenemos esta función, y igual a 2x cuadrada. Vamos a sustituirla a nuestra fórmula original. Tenemos que nuestra constante, en este caso sería el 2, por nuestra potencia, que en este caso sería 2 también, por nuestra variable, que sería x cuadrada, y a esto le restamos 1. Para derivar, nada más tenemos que ir resolviendo estas multiplicaciones. Sería 2 por 2, 4, por x cuadrada, pero a esto le restamos 1 y queda 2 menos 1, 1. No es necesario que a nuestra variable le pongamos el 1, así que solamente quedaría y' igual a 4x. Este es un apartado de nuestra regla 4 para saber qué hacer cuando nuestra función no está acomodada como en el ejemplo anterior. Por ejemplo, tenemos la función que sería y igual a 2 sobre x cuadrada. Aquí lo primero que tenemos que hacer es acomodar que el 2 quede junto con la x cuadrada. Por lo tanto, la x cuadrada la vamos a subir multiplicándolo y
nuestro exponente a la hora de subirlo se convierte en negativo. De esta manera ya tenemos acomodada la función para poderla derivar, igual como en el ejemplo pasado. En este caso, multiplicamos el exponente por la constante, que sería menos 2 por 2, sería menos 4, por x a la menos 2, pero menos 1. Esto nos da igual a menos 3. Entonces, nuestra derivada queda y' igual a menos 4x a la menos 3. Es recomendable no dejar exponentes negativos. Por lo tanto, para eliminar ese negativo, ahora vamos a hacer a la inversa. Vamos a bajar el x, o sea la variable, que quede como denominador, y el 3. Haciendo esto ya queda positivo. Entonces nuestra derivada va a quedar y' igual a menos 4 sobre x cúbica. Este es otro ejemplo de cómo preparar la función cuando se tiene una raíz. Tenemos que y igual a raíz cuarta de x cuadrada. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es eliminar esos exponentes y convertirlos a fracción. Se dice que la potencia de la raíz queda en el denominador, convirtiendo la fracción, y la potencia de la variable queda como numerador. Entonces quedaría x 2/4. Y así nos queda como el ejemplo anterior, en donde multiplicamos el exponente por lo que equivale a la variable, que en este caso sería 1 2/4 por 1 2/4 por x a la 2/4 menos 1. Después de esto se resuelve y quedaría y' igual a 2/4 por x menos 1/2, que sería el resultado de 2/4 menos 1. Pero como no podemos dejar los exponentes negativos, como en el ejercicio pasado, vamos a pasar la variable junto con su exponente hacia el denominador, haciendo que el negativo del exponente se cambie a positivo y quedaría 2 sobre 4x de 1/2. Todavía no terminamos con el resultado, porque también es recomendable no dejar exponentes fraccionarios, que en este caso queda 1/2. Para esto vamos a convertir ese 1/2 a raíz. Quedaría 2 sobre 4 raíz cuadrada de x. Como explicábamos en el paso anterior, el denominador queda fuera de la raíz y el numerador queda dentro de la raíz. Recordemos que es mejor no dejar exponentes negativos y no dejar exponentes fraccionarios. Sabiendo esto, ya podemos continuar con nuestra quinta derivada de suma y o resta. Para esto tenemos que seguir la fórmula de derivar cada término en particular. Aquí tenemos un ejemplo que sería y igual a x cúbica más 2x cuadrada más 3x menos 1. Vamos a derivar cada término. Entonces y' igual a la derivada de x cúbica sería 3x cúbica pero menos 1 más la derivada de 2x cuadrada sería
2 por 2, 4x cuadrada, pero menos 1 también, más la derivada de 3x. Recordemos que la x lleva un exponente imaginario que sería 1, y a este también le restamos 1. Y la derivada de menos 1 sería 0, ya no la escribimos. Recordemos que de la derivada de cada constante, si no tiene ninguna variable, solo es un número, da 0. Ahora quedaría 3x, 3 menos 1, 2, más 4, 2 menos 1, sería 1, y dejamos la x sin exponente, no es necesario dejar el 1 como exponente en la x, más 3, y se elimina en este caso la variable porque tenemos el exponente 1 menos 1 da 0, entonces se elimina la variable. Y nuestra derivada completa quedaría y' igual a 3x cuadrada más 4x más 3. Continuamos con nuestra sexta regla. Derivada del producto de funciones, o sea, multiplicación de funciones. Aquí ya estamos tomando en cuenta una fórmula definida. Y bueno, la explico. Y' igual a la derivada del primer término por el segundo término más el primer término por la derivada del segundo término. Aquí tenemos un ejemplo, y igual a x por x cuadrada. Aquí podemos notar cuál es el primer término y cuál es el segundo término. X es el primer término que corresponde a f de x, y x cuadrada es el segundo término que corresponde a g de x. Y sustituimos estos términos en la fórmula que tenemos escrita. Entonces, y' igual a la derivada del primer término, que sería x, su derivada es 1 por el segundo término, lo escribimos tal cual, x cuadrada, más el primer término, que se escribe tal cual, o sea, x, por la derivada del segundo término, que sería 2x. Entonces, teniendo esto, vamos a resolver la multiplicación que tenemos en esa fórmula, que sería 1 por x cuadrada, es x cuadrada, más x por 2x es igual a 2x cuadrada. Sumamos x cuadrada más 2x cuadrada y es 3x cuadrada. Entonces nuestro resultado es y' igual a 3x cuadrada. Ahora seguimos con la séptima regla, que es la derivada de cociente de funciones. También tenemos una fórmula definida, muy parecida a la anterior, que sería la derivada del primer término por el segundo término menos el primer término por la derivada del segundo término sobre el segundo término, pero al cuadrado. Vamos a resolver este ejemplo de y igual a 2x sobre x menos 1 para entender mejor esta séptima regla. Entonces, cada término lo vamos a sustituir, como en el ejercicio pasado, en nuestra fórmula original. Tenemos que la fórmula dice que tenemos que tener la derivada del primer término, y en nuestro primer término es 2x. La derivada sería 2. Por el segundo término lo escribimos tal cual, que sería x menos 1 menos
el primer término, que sería 2x, también se escribe tal cual, por la derivada del segundo término, que sería 1. Y todo se divide entre el segundo término, pero al cuadrado, que en este caso sería x menos 1 al cuadrado. Ahora resolvemos cada multiplicación, la resta y la división. Sería 2 por 2x menos 1, por x, perdón, menos 1. Sería 2x menos 2x por 1 sería 2. Sobre x menos 1 al cuadrado. Y resolvemos. Sería 2x menos 2 menos 2x. El resultado sería 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Y eso corresponde a nuestro resultado de esta derivada. Y para finalizar vamos a explicar nuestra regla número 8, que sería la derivada de la potencia de una función. Para esta regla también tenemos una fórmula definida, que sería y' igual a constante por la potencia por la función de x y su potencia menos 1 por la función prima de x. Aquí tenemos un ejemplo, el cual vamos a resolver. Sería y igual a x más 1 a la 10. Y vamos a sustituir esta función con la fórmula. Tenemos que y' igual a, aquí no tenemos una constante, por lo tanto nada más ponemos nuestra potencia y lo que sigue en la fórmula es multiplicarla por la función de x. La función de x corresponde a x más 1 y su potencia le restamos 1 por la función prima de x, que sería la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0, nada más se pone el 1. Entonces y', continuamos, 10 por x más 1 y le restamos a 10 1, queda 9. Y ese es el resultado de nuestra derivada. Gracias.